damos una clase. Yo le firmé toda la tarea la vez pasada. Sí. ¿Sí? Bueno, damos la clase. Hoy terminamos un poquitito más temprano, si están de acuerdo. Sí. Y quiero hacer la verificación si a alguien le está faltando una firma. Vamos empezamos a hacer las verificaciones antes de nuestro examen. Voy a necesitar que se queden conmigo. Tawana, Rafaela, ¿dónde está Rafa? Rafa y Kai. Voy a necesitar que se queden conmigo para poder organizar ya nuestros puntajes correspondientes del proceso de bioquímica, ¿sí? Entonces, hoy damos la clase, ustedes ya hicieron su trabajo. Quien falta resolver algo va a esperar un ratito. Vamos a reunirnos con Tawana, Rafa y Cayo y después ya vamos a resolver todos los problemas de gente que falta. Es antes del examen, tienen que ustedes estar en regla general. Durante el examen, después del examen, yo no acepto más reclamos. Por eso acá voy a trabajar con estos tres compañeros, estos tres delegados, para que podamos organizarnos. ¿Se entiende? Sí. Entonces, antes resolvemos, después ya era. Bye bye. Ule. ¿Cómo? Ácidos nucleicos. Nosotros la vez pasada ustedes hicieron un trabajo muy lindo de ácidos nucleicos, muy rápido también, fueron muy guapos. Estamos hablando de cada uno de los metabolitos. Ya estamos empezando a cerrar. Nos falta un poquitito de enzimas, un poco de vitaminas y después ya vamos a entrar directamente en lo que es metabolismo y cómo eso yo voy a reflejar en un análisis clínico. Ahora estamos abarcando todavía parte de lo que ustedes vieron en biología para darles a ustedes una rememorada, ¿cómo se dice así? Para volver a refrescar la memoria de ustedes en cuanto a la importancia, en cuanto a las estructuras. ¿Está bien? Tenemos aquí, importancia del estudio del material genético. Son sustancias del más alto nivel de rango biológico, ya que a ellas se le asignan funciones importantísimas. Son depositarios de la información genética y responsables de su transmisión de padres a hijos y de una generación celular a otra. Tienen un papel fundamental en la síntesis de proteínas en las células y dirigen el ensamble correcto de aminoácidos en secuencias definidas. La individualidad y potencial funcional de cada persona son determinados por la información contenida en los ácidos nucleicos. El ácido nucleico hace parte de lo que es nuestra estructura, nuestros genes, hace parte de lo que nosotros transmitimos de generación en generación. Por eso también ciertas patologías son transmitidas de una generación a otra generación. Una de ellas era que estábamos hablando de la hipercolesterolemia familiar, hipertrigliceridemia familiar, que vienen justamente ya dosificados dentro de lo que es nuestro genoma a través de la transmisión de esos códigos genéticos. Y esos códigos genéticos que empiezan como traducción de mensajes, aminoácidos, de esos aminoácidos se forman las proteínas y de esas proteínas son las que van a cumplir ciertas funciones. Dentro de eso también está la producción de algunas proteínas que trabajan como algunas enzimas. Y ahí se va haciendo se va complementando todas las funciones de los metabolismos al mismo tiempo. Todo lo que nosotros comprendemos en sí, todo lo que nosotros nos debemos en cuanto a la genética viene dentro de nuestro ADN y nuestro ARN. Ambos trabajan juntos para poder hacer el código genético que necesita, para poder cumplir con la producción de proteínas, para poder cumplir con la síntesis de enzimas, para que podamos nosotros ir desarrollando cada factor necesario para nuestro funcionamiento diario que nosotros podemos tanto
investigar, sentir, decir sí quiero caminar, no quiero caminar, o sí quiero comer o no quiero comer, como el hecho mismo de que nuestras propias células de por sí hacen su trabajo funcional sin que nosotros percibamos eso. Tanto ese proceso de síntesis de nacimiento de una célula, la apoptosis de la misma, cuando se vuelve a regenerar, aprovechar de esa apoptosis, hace parte de lo que es nuestro código genético. De ahí su importancia. Por eso se festejó mucho cuando la ciencia pudo conocer lo que era el genoma humano, ¿sí? Porque se pudo estudiar en su totalidad las funciones, los genes que van entre cada uno, se pudo entender cómo es un código genético. Y eso al fin y al cabo es meritorio para nosotros porque nos ayuda en la ciencia. Gracias a ese genoma humano, la biotecnología, la biología molecular cambió bastante nuestro panorama, porque eso hace que se pueda conocer más profundamente, estudiar más profundamente, crear medicamentos, crear protocolos, ¿verdad?, que son específicos para cada persona. La medicina ya tiene un amplio avance en cuanto a eso. Ya no es solamente la medicina de consultorio, no es solamente la medicina tradicional como es llamada. Tenemos la medicina ortomolecular, tenemos la medicina regenerativa, tenemos la medicina aplicada, ¿verdad? Tenemos la medicina en varios campos. Todo eso gracias a que se conoce lo que es la parte de nuestro genoma y se va estudiando y se va averiguando, investigando y abriendo más chances de que podamos tener inclusive o soñar inclusive en curas de las enfermedades que más atormentan a nuestra población, ¿sí? Entonces, pero también eso abre un lado negativo porque aparecen enfermedades que antes eran inofensivas para nosotros y gracias a la biología molecular, a los testeos que se suelen hacer, aparecen nuevas cepas, nuevos ataques, ¿verdad?, que van dando una visión un poquito diferente a lo que es el inicio, la conciencia de lo que era conocer nuestro genoma humano. Nucleótidos son las unidades estructurales de los ácidos nucleicos y contienen carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y fósforo. Recuerda que cada uno de nuestros pasos que vamos dando estamos diciendo cuáles son los elementos que contienen. Ven que se repite carbono, ven que se repite hidrógeno, ven que se repite oxígeno, se le va agregando muchas veces el nitrógeno, el fósforo, porque es la base fundamental de todas nuestras actividades. Entonces, tienen que saber de qué están formados. Son sustancias formadas por la unión de grupo fosfato, azúcar, base nitrogenada. Azúcar, ¿qué es? Es una pentosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo le puedo pedir de estructura máxima? A mí en este momento, a mí no me interesa que ustedes sepan dibujar una estructura. Lo que yo quiero que ustedes sepan es de qué está formado un nucleótido. Que ustedes sepan que ya tiene el grupo fosfato. Que ustedes sepan que es una pentosa. ¿Una pentosa qué es? Un azúcar. Que ustedes sepan que tiene una base nitrogenada. ¿Por qué le llaman base nitrogenada? Porque son una hexosa, una pentosa junto con un ciclo lleno de nitrógeno. ¿Sí? Entonces que ustedes puedan ya saber esa composición, ya estamos bien, porque eso es lo que vamos a utilizar allá en el metabolismo cuando tengamos que hacer las reacciones que vamos a ir estudiando. Entonces, ahora en esta primera etapa, es saber estas cosas sencillas. ¿De qué está formado un nucleótido? Fosfato, azúcar, base nitrogenada. Si yo les coloco en una múltiple opción, les puedo hacer una trampa de eso. ¿Sí? Puedo usar sinónimos.
puedo usar antónimos, puedo usar muchas cosas. Entonces, las bases nitrogenadas nosotras ya conocemos que son de dos tipos, las purinas y las pirimidina. ¿Sí? Yo necesito que ustedes sepan que las purinas son adenina y guanina y las pirimidinas son citosina, timina y uracila, cosa que ustedes ya manejan en biología y estamos recordando apenas hoy aquí entre nosotros. Entonces, purina, adenina, guanina, pirimidina, citosina, timina y uracilo. El monosacárido integrante de los ácidos nucleicos pueden ser beta-D2-desoxirribosa o beta-D-ribosa. Según la pentosa presente se distinguen dos clases de ácidos nucleicos, el ARN y el ADN. Entonces, yo puedo utilizar estos nombres, beta-D2-desoxirribosa, beta-D-ribosa, porque son las pentosas más famosas que nosotros tenemos aquí. Son las estrellas de los monosacáridos. Ya lo dimos en monosacáridos y ahora sabemos que nuestros nucleótidos están formados por azúcar. Y los azúcares solamente pueden ser dos para nuestros ácidos nucleicos: la ribosa y la desoxirribosa. Ambas son beta-D y solo que una es desoxi y otra es ribosa. ¿Se entiende? ¿Cuál es nuestro ADN y cuál es el ARN? Ribosa y ribosa RN. Exactamente. Entonces también puede ir ubicado así. El ADN es la desoxirribosa y el ARN es la ribosa. No pueden ser diferentes, solamente ellas son las indicadas para los dos. Estructura otra vez. ¿Por qué será que aparece tanto grupo? Porque tienen que fixar, ¿sí? Tienen que fixar. Estaba en un dibujito, acá tenemos en otro dibujito, acá explicamos grupo fosfato, base nitrogenada y pentosa. Ahí está la gran jugada para los nucleótidos. Entonces los nucleótidos solo tienen esas tres variaciones. Y luego venimos a nuestros tipos de enlace. Nosotros tenemos dos tipos de enlaces en nuestros ácidos nucleicos, que es el enlace N-glucosídico. ¿Recuerdan nuestro enlace? ¿Por qué se llama N-glucosídico? Porque nuestro nitrógeno es el que se une con el carbono de la pentosa. Entonces es N-glucosídico. ¿Sí? Nosotros ya habíamos hablado de nuestros enlaces N-glucosídicos. Si yo les pido para señalar enlace N-glucosídico, ¿qué es lo que ustedes tienen que visualizar? El nitrógeno uniéndose a nuestro carbono ¿de cuál grupo? De las pentosas. De las pentosas. ¿Sí? Pentosas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? N-glucosídico. ¿Sí? Nitrógeno. Carbono 1. Siempre va a ser. Y enlaces tipo éster. Son solo dos tipos de enlace los que nosotros vamos a estudiar ahora. N-glucosídico y enlace tipo éster. El enlace tipo éster, ¿qué es? Como nuestro nucleótido tiene que tener. ¿Cómo se llamaba este? Base nitrogenada. Ya tenemos aquí que azúcar o pentosa. Entonces nos falta ¿qué? Un grupo fosfato. El grupo fosfato. Y el grupo fosfato se va a unir a este dúo a través del enlace éster, que es entre carbono, oxígeno, hidrógeno y carbono aquí. ¿Ven?
Entonces ese es el enlace este. Si yo le aprecio esta estructura, les coloco, les pido señalen dónde están los enlaces, los tipos de enlaces importantes de un ácido nucleico que tienen que señalar. ¿Dónde van a señalar? Porque yo ya les voy a colocar todo así. Entonces ustedes tienen que señalar N y éster. Fosfato al azúcar es éster. Base nitrogenada al azúcar N-glucosídico. Hasta inclusive les estoy mostrando cómo estudiar. ¿Ven? Entonces aquí tenemos otra vez tipo esto. ¿Cuáles son los tipos de enlaces que observamos en esta estructura? Ahí le voy a colocar. Qual seria mais estável, a ligação fosfodiéster ou o nosso hidrogênio? El enlace de hidrógeno va a ser más estable. El fosfodiéster, cuando ya tenemos más grupos fosfatos, más inestable él es. ¿Sí? Cuando más grupos fosfatos tenemos, más inestable es. Entonces, cuando él pierde grupo fosfato de diéster, va quedando a éster. Entonces, este es nuestro enlace mucho más estable. Entonces, en este caso, así por ejemplo, yo les saco, ustedes que van a señalar enlace N-glucosídico y enlace éster. ¿Estamos entendiendo? Acá tenemos la nomenclatura. Lo que yo necesito que ustedes sepan es que de la ribosa nosotros tenemos adenina, guanina, citosina, uracilo. Y la desoxi tenemos adenina, guanina y citosina, igualito que nuestra ribosa. ¿Cuál es la diferencia? Timina y uracilo. El uracilo solo corresponde a nuestro ARN y nuestra timina es netamente de nuestra desoxi. ¿Sí? Entonces, si yo tengo timina en una secuencia de aminoácidos, estoy hablando de ADN. Si yo tengo uracilo, estoy hablando de ARN. Puedo no estar indicando, pero la presencia de la timina ya me indica que estoy haciendo una transducción del ADN. Y la presencia de uracilo ya me indica que estoy haciendo una traducción del ARN. ¿Sí? Acá tenemos el enlace fosfodiéster, que es agregar dentro de lo que es nuestro grupo que tenemos aquí, agregarle más otro grupo a mi grupo fosfato. Pero yo quiero que entiendan lo que es más nuestro enlace N-glucosídico y nuestro enlace éster. Los ácidos nucleicos son polinucleótidos formados por la unión covalente de nucleótidos mediante enlaces covalentes. La estructura tridimensional que mantiene en nuestro ADN. Que van ellos, si es el ADN, ellos van en pareja. Y si es el ARN, nosotros solamente tenemos un par. ¿Sí? El ADN tenemos las mismas bases nitrogenadas, una tiene timina, otra tiene uracilo, el ADN va en par y nuestro ARN va solo como si fuera luego un codificador. ¿Por qué? Porque es como un hilo que tiene ya todo el informe que necesita ser traducido. ¿Por quién? Por el ribosoma. Él necesita ser traducido. Y aquí tenemos las funciones básicas. Recuerden que ustedes tienen en su ejercitario diferencia entre ADN y ARN. ustedes tenían en su ejercitario, ¿sí? Entonces, en nuestro examen también van a salir preguntas abiertas relacionadas a diferencia, explica, ¿sí? Entonces, en el ejercitario está como una opción de diferencia, que es válida para también
una forma de hacer evaluación dentro de nuestra parcial. Diferencia entre ARN y ADN. Diferencia entre VLDL y LDL, por ejemplo, que ya fue algo que nosotros vimos. Diferencia entre, puede ser algo más. Me parece que eso es. Me estoy recordando de más nada. Entonces, es algo así que puede ir saliendo. No va a ser difícil, pero tampoco, por no ser difícil, tiene que ser bastante puntual la descripción de ustedes. Tipo aquí, estructura, hilera doble helicoidal, hilera simple, polinucleótido, ubicación, pentosa, tipo así, tiene que ser bastante puntual la diferencia. Tiene que ser diferencia, no citar solamente que uno tiene una cosa y el otro tiene otra cosa. ¿Sí? Tenemos que ir hablando también de preparándonos para nuestro examen. Es una molécula, el ADN es una molécula lineal de gran longitud que se encuentra densamente empaquetada. El cromosoma humano más pequeño es el 21, ¿sí? Tiene alrededor de 47 millones de nucleótidos, pesa alrededor de 30 millones de K. La molécula ADN está formada por dos cadenas de polinucleótidos enrollados en hélice en sentido dextrógeno. Las bases nitrogenadas que forman ADN son adenina, guanina, citosina y timina. Y en su estructura encontramos el contenido de bases únicas que siempre es igual a la de las pirimidínicas. A más G es igual a C más D. Tienen que estar complementadas, ni una está más que otra. Además de que la relación AT y GC es siempre 1, esto quiere decir que la cantidad de adenina es igual a timina y de la guanina es igual a citosina. Siempre van a ser parecidas porque ellas se complementan en nuestra doble hélice helicoidal. Ellas están complementadas. No es lo que pasa con nuestro ARN, que solamente tenemos una hilera. Cada hebra está constituida por la desoxirribosa y puentes fosfatos teñidos entre el carbono 5 de una pentosa y el carbono 3 de la anterior. La cadena opuesta sigue el sentido contrario, es decir, es antiparalelo. El sentido de ser 3' y 5'. La estructura primaria de esta cadena, o sea, la secuencia de nucleótidos, es de gran importancia, pues indicará la secuencia de aminoácidos que deberá llegar a sintetizar una proteína. Recuerden que el dogma de la biología era justamente el que es llamado el sentido de la vida, ¿verdad? Es llamado el sentido 5', 3', y que es que un lado nosotros tenemos 5', 3' y el opuesto se va complementando con él. Ya tenemos 5, 3 y va complementándose en nuestra doble cadena. Entonces, eso es lo que yo quiero que sepan, que la cadena opuesta sigue el contrario, que tenemos el índice 5', 3' y en la cadena opuesta es antiparalela, ¿sí? Que va complementando una con la otra. Las bases de cada cadena se disponen perpendicularmente hacia el eje central y se aparean entre sí, se unen por medio de puentes de hidrógeno. La doble hélice es muy estable gracias a los enlaces de hidrógeno entre las bases. Estos enlaces son individualmente débiles, pero resultan significativos al multiplicarse a lo largo de la cadena. Entonces, una sola unión de puente de hidrógeno es súper débil, pero como está dentro de nuestra cadena y son complementarias, hace que esos sean fuertes. Es lo mismo cuando nosotros tenemos el agua. El agua está, el H2O está a través de puentes de hidrógeno. Esa misma molécula nosotros tenemos en forma líquida, tenemos en forma gaseosa y tenemos en forma sólida. Cuando están en su forma sólida, forman mucho más denso, más duro y están en forma mucho más
estable. Y eso es lo mismo que pasa con nuestro ADN. Esa estabilidad y esa elasticidad que nos da nuestro puente de hidrógeno es lo que le hace particularmente estable, fiable, para que nuestro ADN pueda sufrir inclusive algunas cositas y seguir intacto. La doble hélice del ADN es un conjunto compacto, tiene la posibilidad de arquearse y hasta enrollarse sobre sí misma o sobre otras estructuras. Esta propiedad importante le permite interactuar con otras moléculas y también empaquetarse en un volumen pequeño. Si nosotros vamos a desenrollar todo nuestro genoma, sería más o menos aquí como el tamaño de nuestra clase. Es increíble mirando científicamente cómo está enrollado dentro de cada uno de nuestras células. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos explica aquí. Características claves. Las dos cadenas que forman el ADN no son idénticas, sino complementarias. Las cadenas son antiparalelas. Estas características se aplican en los procesos donde estas moléculas participan: duplicación o replicación, transcripción y traducción. Pues aquí estas características son muy importantes. ¿Sí? Que no son idénticas, son complementarias, son antiparalelas y se aplican para las moléculas que participan en duplicación, replicación, transcripción y traducción. Gracias a nuestro ARN. Aunque la constitución química del ARN no difiere mucho del ADN, existe una gran diferencia en cuanto a funciones. Como la molécula posee solo una cadena, no se cumplen entre purinas y pirimidinas observadas en el ADN. Existen 4 tipos principales. Nosotros tenemos muchos tipos de ARN, pero los principales son mensajero, ribosómico, de transferencia y nuclear pequeño. Mensajero porque él lleva los códigos genéticos, saca desde el núcleo al citoplasma y va y lleva ¿a dónde? Lleva a nuestro ribosoma, donde ahí tenemos nuestro ARN ribosómico y empieza la producción. ¿De qué? De los aminoácidos que dicta el código genético. Y el de transferencia, mensajero, se encuentra distribuido en el citoplasma y el núcleo transmite la información del ADN nuclear hacia el sistema de síntesis del citoplasma. ARN transferencia participa en la síntesis de transferencia transportando aminoácidos libres del citosol al lugar del ensamble. Y tenemos el ribosómico, que forma parte de la estructura de ribosomas, que son los encargados de unir los aminoácidos por enlace peptídico. Estos son los fundamentos que yo necesito que ustedes manejen: el mensajero de transferencia, el ribosoma. Y aquí tenemos la formación del nucleótido del ARN. Tenemos nuestra pentosa, tenemos nuestra base y tenemos también los grupos fosfato. Que si yo tengo 3 grupos sería trifosfato, 2 grupos fosfato difosfato, un núcleo monofosfato. Eso hace nuestra parte del nucleótido. Base, azúcar y los grupos fosfato. La base en el ARN es la ARN riboso. Existen sustancias de tipo nucleótido no constituyentes de ácidos nucleicos, sino que están libres y cumplen funciones muy importantes. Los más abundantes es la ATP, adenosina trifosfato. Este compuesto es el más importante mediante la transferencia de grupos fosforilo acompañados de cambio de energía. El ATP es lo que nosotros usamos bastante, nuestro cuerpo, nuestras células usan bastante, porque es el que puede donar sus grupos fosfato para dar energía intracelularmente. Es lo que nos ayuda a inyectar esa fuerza
de mitocondrial de darle esa fuerza a nuestras células para poder darnos la energía necesaria, tanto en la función intracelular que luego nosotros vemos fijado en la fisiología. También los otros nucleótidos como GTP, UTP y CTP participan en procesos importantes pero en menor proporción. Siempre nuestra estrella es el ATP. Cuando nosotros empecemos a dar metabolismo de monosacáridos, tenemos el ciclo de Krebs, tenemos la cadena transportadora de electrones. ¿Cuál es su función principal? Producción de fuente de energía, ATP, ATP, ATP. El ATP es lo que ayuda a esa célula a poder dar el impulso necesario para poder cumplir todas las otras funciones, inclusive la traducción, el transporte de aminoácidos que nosotros necesitamos. En el organismo, los AMP y ADP son convertidos en trifosfarados para procesos de captación de energía liberada durante la oxidación de combustibles ingresados con los alimentos, fosforilación oxidativa o por transferencia de energía a partir de intermediarios metabólicos, que es fosforilación a nivel de sustrato. ¿Qué yo quiero que ustedes sepan aquí? Las moléculas de energía. Las moléculas de energía son ATP, que es nuestra estrella en este momento. Luego nosotros vamos a ir estudiando todo su síntesis y proceso, que también hay unas GTP, UTP y CTP, pero que esas son en menor proporción. El ATP es lo que nuestras células necesitan, y una falla en el proceso de producción de ATP es también lo que nosotros vemos ya fisiológicamente en alguna patología, porque sin ese ATP no se produce correctamente la cantidad de vueltas que tiene que dar el ciclo de Krebs, no se completa la cantidad de electrones que nos tiene que dar nuestra cadena transportadora, y eso ya se ve lo más comúnmente en una fatiga crónica, y luego eso se detecta otra vez con otras patologías. Entonces, desde el inicio de la etapa del genoma ya viene una codificación, y si desde ahí hay un problema, nosotros vamos a visualizar eso en un estado fisiológico, pero eso ya ocurre dentro del núcleo y que ya va saliendo con esa deficiencia. Muchas veces en el núcleo está todo bien nuestro código genético y la deficiencia es en la traducción de ese código genético. Entonces ahí ve la importancia de qué es lo que le pasa a ese paciente. Tiene una fatiga crónica. ¿Pero por qué esa fatiga crónica? ¿Sí? No es solamente falta de suplemento, no es todo estrés, no siempre es el estrés, no siempre es la falta de suplementación. Muchas veces está dentro de la producción misma intracelular de esa fuente de energía que es el ATP. ¿Y eso qué es lo que nos da a evaluar? Nos da la medicina ortomolecular, nos da la biotecnología para que nosotros podamos medir y visualizar eso. Acá tenemos nuestra adenosín trifosfato, que es nuestra estrella, el ATP, adenosín trifosfato. Pueden ver que tiene 3 grupos fosfato. Tenemos nuestra pentosa y tenemos ahí nuestra base nitrogenada. La conversión de ATP a ADP, como se ilustra, produce alrededor de 7,3 kilocalorías mol. Esta fuente de energía para una amplia variedad de procesos, tanto en plantas como en animales. Entonces, uno que salga un grupo fosfato, nosotros ya tenemos adenosín difosfato. Si sale otro grupo fosfato, nosotros tenemos adenosín monofosfato. Ya no tenemos nuestro ATP estrella, tenemos ya las variantes que son menos fuertes para producir la energía necesaria en los procesos intracelulares y luego de los procesos intracelulares de órganos, de tejidos, y ya podemos visualizar la deficiencia en la fisiología. Otras funciones de los nucleótidos son fundamentales en la vida de las células, pues al unirse entre moléculas cumplen con otras funciones como transportar átomos de NAD, DH, FAD y DAD. ¿Qué son estos? Son vitaminas. Todos esos transportadores son moléculas que transportan vitaminas. Estas vitaminas del complejo B12
son muy, muy importantes dentro de lo que es nuestra formación intracelular y que luego se traduce en la parte fisiológica. Por eso cuando nosotros estamos gestando, ¿verdad? ¿Cuál es el complejo que sí o sí nos da? Ácido fólico. Hace parte de lo que es nuestras vitaminas, que eso nosotros no la producimos en cantidad, necesitamos tener una suplementación. Por eso hay una deficiencia cuando esa madre no tiene esa vitamina, ¿verdad? De forma precisa la cantidad, se siente luego de 10, 15 años una variación en esos aspectos. Todo el complejo de la vitamina B2, la vitamina B, es muy importante para lo que vamos a ir dando dentro del metabolismo. Actúan como segundos mensajeros, ¿verdad? La adenosín-monofosfato, la guanina monofosfato cíclico, que actúan proteinasas, fosforilan proteínas, actúan como fármacos anticancerosos y retrovirales. Todo este proceso de ácidos nucleicos, gracias a la biotecnología, gracias a la biología molecular, ayudaron a que se fomenten nuevos fármacos que ayudan bastante en lo que son las partes de los nervios. Los nervios, la banda de mielina que contiene nuestros nervios, las neuronas, ahí actúan nuestros ácidos nucleicos en su forma para poder restaurar, para hacer pasar el dolor, para poder dar así como restauración, como analgésico, como reconstituyente, ¿sí? De las partes de la vaina de la mielina. Y aquí, como ustedes pueden ver, también retrovirales como el aciclovir. Hay pacientes que ya tienen el herpes zóster dentro del... ¿Quién acá sufre de herpes zóster? ¿Herpes zóster? No. Aquí nosotros tenemos una enfermedad que la gente conoce mucho que se le llama fuego de San Juan. ¿Cómo? San Antonio. ¿Dónde está? ¿Quién dijo San Antonio? Sí, el fuego de San Antonio. Es conocido como el herpes zóster. Y acá se conoce como fuego de San Antonio. No. Es lindo, ¿verdad? Es más lindo. Fuego de San Antonio, como es San Juan, San Antonio. Entonces, ¿qué es la característica de ese? Es un herpes, el herpes zóster, pero vos le decías acá a nuestros pacientitos, ese es herpes zóster, ¿verdad? ¿Verdad? No sabe qué es ni, dice este doctor no sabe nada. Ahora le decía, fuego de San Antonio, sí, yo tengo desde tal, te va a contar toda la historia desde el momento en que salió. Entonces, el aciclovir es un medicamento exclusivo para eso, porque actúa justamente en la replicación, ¿verdad?, de ese virus, en el ARN de ese virus. Y ese es el único medicamento que da para ese tipo de enfermedad. Pero ¿qué pasa también? No podemos nosotros darle, ¿cómo decirle? Como si fuera un tratamiento crónico en el aciclovir. ¿Está bien? Entonces eso tiene que ser usado exclusivamente en casos de que el paciente esté presentando mucho dolor, mucha fiebre o ya esté teniendo ya una cobertura más del 50% de lo que es la zona donde le sale. ¿Por qué? Porque eso también hace que después ese virus, como él es muy adaptable, ya ese aciclovir no pueda afectar ni calmar más parte de su replicación. Entonces él, con la cronicidad que el paciente le da el uso, va perdiendo esa efectividad. Entonces eso también hace parte de la biotecnología. Se están estudiando más medicamentos que puedan ayudar contra los virus. Ahora hace poco salió, creo que ahora con el HIV, se está viendo si es que realmente está cumpliendo con todos esos efectos que dice, si va a cumplir. Se está estudiando, está saliendo también contra el cáncer de mama, ¿sí? El cáncer es una de las enfermedades que más están atacando en nuestros días, ¿sí? Y es algo que lamentablemente muchas veces no hay una cura,
sino lo que esperamos es un estilo de vida que pueda sostenerse en el tiempo. Lastimosamente, pacientes con cáncer que han ya pasado 5 o 10 años muchas veces tienen una recidiva después de ese tiempo. Entonces se está buscando también un medicamento que sea menos tóxico, menos invasivo, o alguna vacuna como es la vacuna que se tiene ahora para prevenir, ¿verdad?, el VPH, ¿sí?, que ya se está aplicando a los niños y a las niñas adolescentes. Entonces eso es un avance de lo que es la biotecnología, de lo que es el estudio del genoma, del ARN, de lo que es el testeo de la farmacología con estos análisis del genoma que se están estudiando.